Buenos días y bienvenidos a este primer webinar, el seguro de impago de alquiler en tiempos de crisis. El primer webinar que Mutua de Propietarios realiza en esta serie de charlas que tenemos pensado realizar de aquí en las próximas semanas. Mi nombre es Mario Menéndez, soy el delegado de la zona noroeste de Mutua de Propietarios y a lo largo de la charla, en el turno de preguntas, me acompañará Manel Díaz, responsable de producto de impago de alquileres en Mutua de Propietarios, y desde este mismo momento, ya si lo deseáis, en vuestra pantalla a la derecha podéis ver varios iconos y en el tercero, empezando por arriba, podéis ver el icono de preguntas. Si clicáis en el mismo, podéis escribir vuestras propias preguntas y enviar las preguntas directamente, le llegarán a Manel y os contestará directamente en privado, y después en el turno de preguntas lo que haremos será revisar todas las preguntas para que todos los asistentes puedan asistir directamente a conocer todas las preguntas que habéis hecho y las respuestas que nos dan desde nuestro departamento técnico. Podéis hacerlo tanto desde ahora mismo como a lo largo de la evolución de la charla. Vamos a comenzar, no sin antes agradecer a todos los asistentes su presencia y también esperar y desear que tanto vosotros como vuestros compañeros, familiares, amigos se encuentren en perfecto estado de salud, dado estas circunstancias excepcionales que atravesamos. Vamos a comenzar con esta ponencia, primera ponencia de Mutua de Propietarios, el seguro de impago de alquiler en tiempos de crisis. Nuestra ponencia constará de cuatro fases, 4 puntos. Comenzaremos hablando del seguro de impago de alquileres, un seguro que muchos de vosotros ya conocéis, pero que entraremos en detalle ya que ha habido algunas modificaciones al respecto en función precisamente de la situación excepcional que estamos atravesando en este momento. A continuación, comentaremos las medidas que ha adoptado el Gobierno en el Real Decreto aprobado el pasado 31 de marzo con respecto al mercado de alquiler y esa afectación tanto en el seguro de impago de alquileres como en la relación que tienen los inquilinos con los propietarios en este propio mercado del alquiler. A continuación pasaremos al punto tercero, que será la adaptación que ha hecho Mutua de Propietarios del producto de impago de alquileres para facilitar la relación entre propietarios e inquilinos y la solución de posibles conflictos derivados de esta situación de crisis, una situación excepcional derivada de la crisis del coronavirus, de esta pandemia que nos está azotando últimamente, como es el COVID-19. A continuación, hablaremos de las nuevas normas de suscripción que también se encuentran afectadas por esta situación excepcional en la que nos encontramos. Y ya para terminar, iremos con el turno de preguntas que, como os digo, responderá directamente mi compañero Manel Díaz, que es el responsable del producto de impago de alquileres dentro del departamento técnico de Mutua de Propietarios. Pues acompañarme en este viaje y vamos a comenzar hablando del seguro de impago de alquileres. Por hablar de la situación en la que nos encontramos con el seguro de impago de alquileres, me gustaría retrotraerme a la historia de este seguro de impago de alquileres en España. El seguro de impago de alquileres en España lo implantó directamente nuestra compañía, Mutua de Propietarios, corría el año 2003, es un seguro que trajimos del mercado francés y fuimos la primera compañía aseguradora que lo implantó en España. Ya hace 17 años que este seguro se ha implantado y, aunque tuvo unos inicios dubitativos en el mercado, sobre todo por la falta de conocimiento del mismo por parte de nuestros mediadores, el crecimiento en los últimos aproximadamente 10 años ha sido exponencial y voy a dar algún dato. Aproximadamente en los últimos años el crecimiento en volumen de negocio de este producto dentro de nuestra entidad está entre el 30 y el 35%, un crecimiento en volumen de negocio muy importante. Antes de dar paso a lo que sería la explicación del seguro de impago de alquileres, me gustaría poner en valor las actividades que también está desarrollando Mutua de Propietarios con respecto a esta pandemia, a esta crisis que estamos sufriendo todos. Mutua de Propietarios, como empresa aseguradora decana, os recuerdo que este año Mutua de Propietarios cumple 185 años de historia, somos la aseguradora más antigua de España. Ante la situación excepcional por la que pasamos, no podía echarse a un lado, sino que ha tomado la iniciativa y, al margen de tomar medidas frente a sus asegurados, a mutualistas, a propietarios, inquilinos, edificios y demás, hemos también realizado y
y nos hemos apoyado en alguna iniciativa ya existente para ayudar sobre todo al personal sanitario que está en primera línea de batalla. Por todo ello, Mutua de Propietarios se ha sumado a una iniciativa del sector asegurador para financiar el mayor seguro colectivo de vida y subsidio por hospitalización de la historia de España, 37 millones de euros destinados a proteger la vida de los más de 700.000 sanitarios que cada día luchan, como decía, en primera línea de batalla. Paralelamente y en otro ámbito, en una cuestión ya más social, también nos hemos involucrado en una iniciativa con los hospitales de gran parte de España que se llama Las Cartas que Curan y donde los hijos, sobrinos, nietos de los trabajadores de nuestra empresa, de Mutua de Propietarios, están enviando cartas de apoyo tanto a enfermos como a profesionales de la sanidad en estos momentos tan complicados para ellos. Comentaros también, y para hacer una pequeña reseña de lo que es la historia de Mutua de Propietarios, nosotros como Mutua de Propietarios, aseguradora decana en el ámbito asegurador español, una mutua nacida en el año 1835 y para aportar una pequeña anécdota, fuimos la aseguradora que creamos el cuerpo de bomberos en la ciudad condal, en la ciudad de Barcelona. Es una pena que a algunos trabajadores no nos haya quedado cuerpo de bomberos, más bien cuerpo de depósito de agua. Y bien, vamos a comenzar sin más con lo que es el seguro de impago de alquileres y con la situación, comenzaremos viendo un poco la situación de lo que es el mercado de la vivienda en España, haciendo una pequeña reseña a los artículos de la Constitución que hablan del derecho a la vivienda digna de todos los españoles, pero vamos a detenernos sobre todo en esta gráfica que es muy importante y que separa un poco la situación del mercado inmobiliario español con respecto al del resto de nuestros vecinos, al del resto de Europa. Los españoles ahorramos, pero ahorramos e invertimos en el mercado inmobiliario. Es decir, de nuestros ahorros destinamos aproximadamente el 70% de esos ahorros al mercado inmobiliario. Si veis la gráfica podéis ver que en el resto de países de nuestro entorno esta inversión es de aproximadamente el 49%, es decir, es una diferencia sustancial. Y precisamente de esta inversión del 70% del ahorro de los españoles en el ámbito inmobiliario, pues surgen algunos de los datos que podemos poner encima de la mesa. En España ahora mismo hay alrededor de, relacionados con el mercado del alquiler, hay alrededor de 10 millones de inquilinos, más de 5 millones de pequeños ahorradores que tienen en el mercado de alquiler una forma de complementar sus ingresos o sus pensiones y informaros también, daros otro dato, que en España entre el 85, según datos del gobierno, el 85% y entre el 96%, según datos de algunas asociaciones inmobiliarias, de las viviendas que están en el mercado del alquiler pertenecen a pequeños ahorradores, a particulares, no a grandes sociedades. Es más, el propietario tipo de una vivienda de alquiler en España es aquel propietario particular que tiene una o dos viviendas en el mercado de alquiler y que utiliza esos ingresos como complemento a sus ingresos regulares. Continuamos. Con este escenario de la situación del mercado de alquiler en España hasta el año 2003, hasta que de alguna manera el seguro de impago de alquileres, que recuerdo una vez más, Mutua de Propietarios trajo del mercado francés allá hace aproximadamente 17 años, existían algunas herramientas que permitían al propietario protegerse frente a posibles incidencias con sus inquilinos. Si bien es cierto que estos modos de mitigación no eran suficientes. Podéis ver en la presentación que podéis ver en vuestras pantallas ahora mismo, pues en caso del impago de la renta teníamos la opción de depósitos, avales bancarios, que tampoco daba cobertura a todas las mensualidades que pudiese deber el inquilino. También tenía el problema de los costes adicionales, costes bancarios para contratar este tipo de productos. Por lo que respecta a los actos vandálicos, la única cobertura con la que el propietario podía hacer frente
frente a esta situación era la fianza, que normalmente y en la mayoría de los casos se quedaba bastante corta, bastante escasa para hacer frente a los daños que podría generar un inquilino en una vivienda, que solía coincidir también con la situación de impago, que es lo habitual cuando un inquilino no paga, también suele causar destrozos en la vivienda. Por lo que respecta a los costes judiciales, no tenía la mitigación clásica, la anterior a la situación de la contratación del seguro de impago alquileres, no tenía ningún tipo de garantía, y también los daños a terceros, que esto es muy importante y entraremos después a hablar del seguro del hogar, de la importancia del seguro del hogar también en las viviendas alquiladas. Pues estos daños a terceros, es decir, los daños derivados de las acciones del inquilino utilizando esa vivienda, pues tampoco tenían ningún tipo de cobertura. Nos encontramos con esto, con el nuevo escenario, a partir de la existencia de los seguros de impago de alquileres, un seguro que, como os digo, en los últimos años está creciendo de forma exponencial en el mercado español. Pues bien, con el seguro de impago de alquileres, apoyado también con el seguro del hogar, tenemos prácticamente todas las incidencias que se puedan dar en una relación contractual de arrendamiento cubiertas para el propietario. Por lo que respecta al impago de la renta, pues tendríamos el seguro de impago alquileres, que nos cubriría hasta un máximo de 12 mensualidades de impago. Por lo que respecta a los actos vandálicos, aquí podríamos complementar tanto el seguro de impago de alquileres como el seguro del hogar, hasta un máximo de 3.000 euros, ampliable a 4.500 o a 6.000, y también podríamos complementarlo con nuestro seguro de hogar, que también da la opción de la cobertura de los actos vandálicos al continente. Por lo que se refiere a los costes judiciales, costes de abogado y procurador para llevar a término un proceso de desahucio, para iniciar un proceso judicial de desahucio, pues sería una cobertura amplia a través del seguro de impago de alquileres hasta 3.000 euros. Por daros una idea, por daros un dato, ahora mismo, pues aquí en Asturias, desde donde os hablo, aproximadamente un proceso de desahucio, los costes de abogado y procurador suelen estar entre 1.200 y 1.400 euros aproximadamente. Y para lo que respecta a los daños a terceros, tenemos el seguro de hogar. Estos daños a terceros serían los daños que generase el inquilino utilizando esa vivienda, y estarían cubiertos por nuestro seguro del hogar, un seguro muy modulable y en el cual podemos buscar y contratar aquellas coberturas que más se adecúen a las necesidades que tengamos en cada momento. Vamos a ver un poco las coberturas de nuestro seguro de impago de alquileres. Las mismas serían impago de rentas durante 12 meses, es decir, mutua de propietarios iría pagando todas las mensualidades que dejase de pagar el inquilino con un máximo de 11, ¿vale? La segunda cobertura sería la defensa jurídica, que sería la reclamación amistosa y judicial del impago, y proceso de desahucio en su caso. Esta defensa jurídica puede realizarse con abogados de la compañía, lo cual solemos recomendar, o también con abogados de libre designación en caso de que el cliente así lo solicite. Otra cobertura sería, la tercera cobertura, los actos vandálicos al continente, hasta 3.000 euros, que serían ampliables a 4.500 o 6.000 euros en caso de que se desease por parte del propietario. Por lo que respecta a otras garantías que podemos también contratar dentro del seguro de impago de alquileres, se encontraría el cambio de cerradura en caso de robo o desahucio, la pérdida de alquileres en caso de incendio, es decir, si ocurre un incendio en la vivienda o en el edificio por el cual el inquilino tenga que abandonar la vivienda, mutua de propietarios iría pagando todas las mensualidades con un máximo de 6.000 euros o un año. Lo primero que se produjese, iríamos pagando mes a mes todas esas mensualidades. También se podría dar cobertura al impago de suministros, agua, luz, gas, etcétera, con una cobertura opcional que tenemos dentro de nuestro seguro de impago de alquileres. Y este es un servicio muy valorado por los propietarios. Hablamos de la limpieza de la vivienda por cambio de inquilino. En el caso de inquilinos que abandonen la vivienda de forma pactada, de forma amistosa con el propietario, tienen pagadas todas sus rentas, han devuelto las llaves, no han causado destrozos en la vivienda, nosotros lo que haríamos sería enviar directamente una empresa durante 5 horas para que hiciese una limpieza integral de la vivienda, utilizando, eso sí, los medios materiales que la propiedad le facilite, para que ese propietario pueda poner nuevamente en el mercado de alquiler esa vivienda lo más rápidamente posible y pueda incorporar a otro inquilino. También tenemos la cobertura de actos vandálicos al contenido como una cobertura opcional,
y también los servicios técnicos premium. Los servicios técnicos premium los prestamos a través de nuestra empresa hermana del Grupo Mutua de Propietarios Sensedi e incluirían el análisis de la factura eléctrica, esto es, a través de la última factura de la luz de la vivienda, lo que haríamos sería un análisis objetivo viendo todas las opciones que tuviésemos en el mercado para intentar mejorar la factura eléctrica que paga esa vivienda. Dentro de ese análisis comparativo y objetivo incluiríamos también la tarifa eléctrica mutua de propietarios. Nuestra compañía tiene una tarifa eléctrica propia y lo que haríamos sería incluirla en ese comparativo y durante la vigencia de la póliza el cliente podría beneficiarse de esta tarifa eléctrica mutua de propietarios. También incluiríamos, este es un servicio importante, el certificado de eficiencia energética gratuito. Para los que no sean conocedores de este certificado de eficiencia energética, informar tan solo que tanto para alquilar como para vender una vivienda es obligatorio realizar un certificado de eficiencia energética de la vivienda. Bien, este certificado de eficiencia energética de la vivienda nosotros lo haríamos gratuitamente a través de Sensedi, pero a partir del segundo año de contratación de la póliza. Es decir, que este certificado de eficiencia energética tiene una validez de 10 años y a partir de esos 10 años tendríamos que renovarlo. Además, también a través de estos servicios técnicos premium ofrecemos el asesoramiento técnico y los servicios adicionales. Ese asesoramiento técnico para cualquier incidencia que pueda haber a la hora de una vivienda en el mercado de alquiler, el estado de la vivienda, una vez que el inquilino haya abandonado la vivienda, etcétera, etcétera. Vamos a continuar y vamos a ir ahora al precio de este seguro de impago de alquileres. Bien, el precio sería la renta anual por el 4%. Vamos a poner un ejemplo bastante común en nuestro ámbito geográfico, que es la Delegación Noroeste, Asturias, Galicia, León y Cantabria. Una renta mensual media que puede estar en 500 euros, pues serían 500 euros, la renta mensual serían 500 euros por 12, renta anual 6.000 euros, por el 4%, 241 euros. Es decir, estos son menos de 2 semanas de renta, con lo cual, con menos de 2 semanas de renta, tendríamos una cobertura global con las coberturas que os acabo de comentar anteriormente para toda la anualidad del seguro. Renta anual por el 4%, al margen de algunas coberturas opcionales que deseásemos incluir. Hasta aquí lo que es las coberturas de seguro de impago de alquileres y lo que es el precio del seguro de impago de alquileres. Vamos a pasar ahora a un capítulo muy importante que considero que debemos de tener muy en cuenta, sobre todo en esta situación de crisis, esta situación excepcional en la que nos encontramos. Los seguros de hogar para propietario e inquilino. Muchas veces acostumbramos a pensar que contratando tan solo el seguro de impago de alquileres ya tenemos todas las contingencias que puedan darse en una vivienda alquilada cubiertas con este seguro de impago de alquileres. Es cierto que tenemos muchas coberturas y que tenemos muchas contingencias cubiertas, pero hay otras muchas que son inherentes al propio seguro del hogar. Por eso, creemos que debemos hacer una reflexión entre todos para ser capaces de hacer llegar tanto a propietarios como a inquilinos la necesidad de contratar este tipo de seguros. Ahora, en este escenario de crisis, en esta situación en la que las cosas son complicadas para todos los sectores y también para nuestro sector asegurador, conviene que nos demos cuenta de que hay un diamante en bruto que tenemos y del que disponemos que antes no disponíamos. Ese diamante en bruto es el tiempo. Ahora mismo disponemos de tiempo, tanto nosotros como profesionales como nuestros clientes. Por desgracia, todos nos encontramos de una u otra manera, o la inmensa mayoría, confinados en nuestros domicilios y hemos tenido que aprender una nueva forma de trabajar a nivel telemático, a nivel telefónico, a nivel de videollamadas y demás. Es importante que sepamos valorar esta maravillosa herramienta que tenemos, que es el tiempo para ser capaces. Ahora nosotros tenemos tiempo, nuestros clientes tenemos tiempo y debemos de reflexionar sobre las formas en las que podemos acercarnos a nuestros clientes y aportarles soluciones aseguradoras para los problemas que nos están viniendo encima y para los problemas que probablemente llegarán en los próximos meses. Por ello, me atrevo a ofreceros la posibilidad de que todos y cada uno de vosotros, que a buen seguro en vuestra cartera de clientes disponéis de propietarios de vivienda alquilada, disponéis de inquilinos, tengamos la capacidad de acercarnos a ellos aprovechando este tiempo del que disponemos ahora. Las personas
con el paso de estas semanas de confinamiento en la que nos encontramos, son más proclives a que nos acerquemos a ellos y a que podamos relacionarnos directamente e interesarnos por los problemas por los que pasan sus activos inmobiliarios, pues podamos ofrecerles este tipo de seguros. Para nosotros, como mutua de propietarios, es vital la cobertura tanto de propietario de vivienda alquilada como de inquilino. ¿Por qué? Cuando un inquilino hace uso de una vivienda, recordemos que la propiedad es, valga la redundancia, del propietario. Pero si ese inquilino causa un daño propio, un daño a terceros, pongamos, por ejemplo, un incendio, que esté cocinando, que haya un incendio en la cocina, que cause daños tanto en esa propia vivienda como en el resto de las viviendas o incluso en el edificio donde se encuentra esa vivienda, la responsabilidad civil o también cuando deja un grifo abierto accidentalmente y causa daños por agua a su vivienda y a las viviendas del resto del edificio, esa responsabilidad civil es del inquilino. En caso de que el inquilino no tenga seguro, la reclamación de esos daños va a ir directamente contra el patrimonio del inquilino y en función del siniestro del que se trate estamos hablando de unas responsabilidades civiles patrimoniales muy importantes. Por eso es importante, y yo me atrevo a decir que incluso los propietarios deberían de valorar la opción, casi la obligación de incluir la cobertura de hogar inquilino dentro de los propios contratos y llevarlas aparejadas a los propios contratos. De esa manera, la cobertura de la responsabilidad civil, al menos que es importantísima, del inquilino en caso de que cause cualquier daño, tanto propio como a terceros, en la vivienda del propietario, pues estarían cubiertos. Al margen de esta cobertura de hogar inquilino, comentaros y aprovecho ahora para que en la parte derecha de vuestras pantallas hemos colgado 4 documentos de los cuales iremos hablando. El primero de ellos es del que os voy a hablar ahora, es la plantilla de hogar inquilino. Con esta plantilla de hogar inquilino, lo que hemos hecho es, de alguna manera, escuchar lo que nos han dicho nuestros clientes y preparar una plantilla tipo con un seguro del hogar, con unas coberturas específicas para la figura de inquilino, cubriendo sobre todo la responsabilidad civil del inquilino, también con un continente a primer riesgo y con 3 acabados de contenido. Estos acabados de contenido, lógicamente, son modulables, pero lo que hemos hecho ha sido adecuarnos un poco a lo que suele ser lo habitual o lo normal en las viviendas alquiladas en España. Con este documento, es un documento en PDF que es editable, simplemente incluyendo los datos, nos enviaríais este documento y contrataríamos directamente la póliza del inquilino. Dentro de las coberturas importantes se encuentra el robo y el atraco, tanto dentro de la vivienda como fuera de la vivienda. Como os digo, es un continente a primer riesgo de 3.000 euros, con 3 acabados de contenido, 9.000, 12.000 y 18.000 euros. También se incluiría una amplísima asistencia informática y de ciberriesgos. Tendríamos también la posibilidad de contratar la asistencia, pero en esta situación de incertidumbre, y esto se puede añadir también a la situación del propietario de vivienda alquilada, tenemos 2 coberturas que creo que son muy importantes. Ahora mismo, y lo veremos después con el Real Decreto que se aprobó el pasado 31 de marzo, ahora mismo tanto el inquilino como el propietario se encuentran en una situación de duda, de miedos, de temor frente a la situación con la que se va a encontrar. No es raro que muchos inquilinos se encuentren afectados por ERES, por ERTES, por situaciones complicadas a nivel de empleo, por toda la crisis derivada del coronavirus. Por eso tenemos 2 coberturas. Una es a través de los servicios técnicos premium, donde tenemos un servicio de asesoramiento para el inquilino y también para el propietario para todas las circunstancias inherentes a su condición, bien sea la de propietario o bien sea la de inquilino. Y también a través de la defensa jurídica, que ambas pólizas tienen contratadas, también podríamos acudir a nuestro servicio de defensa jurídica para que nos guíe en esta difícil situación en la que se encuentran propietarios e inquilinos con este cambio de legislación que prácticamente todas las semanas cambia o prácticamente todas las semanas nos encontramos con modificaciones en cuanto a la legislación en el ámbito de los alquileres, con lo cual podemos hacer uso de estas 2 coberturas, tanto los servicios técnicos premium como la defensa jurídica,
para que nos solucionen aquellas dudas, para que sepamos a dónde tenemos que dirigirnos en el caso de inquilinos, si queremos solicitar algún tipo de préstamo, algún tipo de ayuda estatal, de todas estas que después repasaremos en nuestra exposición cuando revisemos el Real Decreto del pasado 31 de marzo. Y si bien es importante la contratación del hogar inquilino, no es menos la contratación del hogar de propietario de vivienda alquilada. El propietario que contrata la póliza de impago de alquileres tampoco tiene todas las contingencias que puedan ocurrir dentro de su vivienda, de una vivienda de su propiedad, cuando el inquilino hace uso de la misma. Por eso también creemos que es importante que aprovechemos esta situación para ponernos en contacto con los propietarios, para darles a entender las ventajas que tendría la contratación de un seguro del hogar de esa vivienda. Dentro de las coberturas más importantes, podríamos destacar la defensa jurídica del propietario hasta el desahucio, que podemos incluirla directamente dentro del seguro del hogar, los actos vandálicos, que también complementarían a la póliza de alquiler que acabamos de contratar, y esta cobertura, esta tercera cobertura, que yo me permito en llamarla la almohada de tranquilidad del propietario. Hablamos de la responsabilidad civil subsidiaria por daños del inquilino. Aquí también el propietario puede directamente en su propia póliza de hogar contratar la responsabilidad civil del inquilino, de los actos que desarrolle su inquilino en la vivienda, y tendría una cobertura directa, sin preocuparse de que ese inquilino tenga o no póliza de hogar y si la tiene o la ha renovado o no la ha renovado. Por eso también antes comentaba la necesidad y la importancia de que esos seguros de hogar inquilino estén directamente entrelazados con el contrato, que aparezca en el contrato un acuerdo entre partes y que tengan vigencia durante toda la vida del contrato. También tendríamos la posibilidad de la cobertura de la limpieza de la vivienda por cambio de inquilino en la póliza del propietario de vivienda alquilada, y también el bricohogar, o el conocido popularmente como manitas, para desarrollar pues labores, pues por ejemplo, del sellado de una bañera, por poner un ejemplo bastante práctico. En este caso también el propietario puede beneficiarse de las dos coberturas que comentaba antes, los servicios técnicos premium y la defensa jurídica, el asesoramiento para todas aquellas circunstancias en estos momentos complicados, en estos momentos de temor y de incertidumbre. Aprovechemos las coberturas de nuestro seguro de hogar de propietario para saber en qué condiciones nos encontramos ante una presunta o posible impago por parte del inquilino, o que el inquilino pueda acogerse a algunas de las opciones y que ahora veremos de las que le ofrece el nuevo Real Decreto. Espero y deseo que seamos capaces de dinamizar estos seguros de hogar a través de los tanto propietarios como inquilinos que ya tenemos en nuestra propia cartera, porque realmente en escenarios como el actual, en escenarios de temor, en escenarios de incertidumbre, la mejor solución es buscar un acomodo para dar soluciones a nuestros clientes, tanto propietarios como inquilinos. Continuamos. Lo que pretendemos de alguna manera con este seguro de impago de alquileres y también con el seguro de hogar, tanto de propietario como de inquilino, es de envolver, de dar una solución global, tanto a propietario como inquilino, en estas a veces intrincadas y complicadas relaciones de arrendador y arrendatario. Como os decía, vamos hacia unos meses complicados, venimos de unas semanas muy complicadas y por desgracia nos quedarán también, me temo que semanas o incluso meses complicados. Por eso es importante que nos acerquemos a nuestros clientes, propietarios, inquilinos, que les demos soluciones aseguradoras que les den tranquilidad, que les den estabilidad en estos momentos de incertidumbre. Por eso hago tanto hincapié en que repasemos toda nuestra cartera de clientes y veamos la posibilidad de acercarnos dándoles soluciones aseguradoras a sus problemas o las posibles contingencias que puedan tener en la figura tanto de propietario como de inquilino. Continuamos y vamos a pasar al punto 2 de nuestra presentación, a ver la incidencia que ha tenido las medidas del Gobierno en cuanto a la crisis del COVID-19. En principio, mutua de propietarios, un segundo. Bien. Vamos a ver si nos carga la página.
Bien, aquí estamos. El Real Decreto, como os comentaba anteriormente, aprobado el pasado 31 de marzo, es un Real Decreto de amplio espectro que toma medidas en muchísimos niveles. Nosotros nos vamos a centrar sobre todo en las que tienen que ver con el mercado del alquiler, pero podéis ver en esta presentación pues, que son medidas sociales para no dejar nadie atrás, nuevas medidas laborales, de igualdad, en consumo, etcétera, etcétera. Permitirme que nos centremos sobre todo en las primeras, que son las que afectan directamente a el ámbito inmobiliario. Como podéis ver, aquí en este resumen entraremos en cada una de ellas un poquito más adelante cuando veamos la adaptación que Mutua de Propietarios ha hecho para adecuarse un poco a las medidas adoptadas por el Gobierno y adecuar nuestro producto de impago de alquileres a todas estas circunstancias. En lo que respecta a las viviendas de alquiler, suspensión de todos los desahucios sin alternativa habitacional, prórroga extraordinaria de 6 meses de los contratos de alquiler, microcréditos del Estado a tipo cero de interés. El Estado se hará cargo de las deudas de todos aquellos inquilinos en situación de vulnerabilidad y quedémonos y recordemos esta palabra. La situación de vulnerabilidad es un término que se utiliza mucho en este Real Decreto y después veremos a qué nos referimos cuando hablamos de situación de vulnerabilidad de los inquilinos, o incluso también de los autónomos, o incluso también de las empresas. Y también otro término que se utiliza bastante en esta situación, en este Real Decreto, disculpen, es el de grandes tenedores. Los grandes tenedores para el Real Decreto son aquellos propietarios que tienen al menos 10 o más viviendas en el mercado de alquiler, 10 viviendas en el mercado de alquiler, o que tengan 1.500 metros de viviendas, superficie construida de 1.500 metros de viviendas construidas en el mercado de alquiler. Es decir, podría ser un propietario que, aun teniendo 2 o 3 viviendas, la suma de todas esas viviendas fuesen más de 1.500 metros de superficie construida. Después lo veremos porque aquí el propietario, este tipo de propietarios, tienen que realizar acciones para facilitar el pago de los alquileres a los inquilinos. Ahora lo veremos cuando lo repasemos cada una de las medidas. Aquí podemos ver un poco más en detalle pues las medidas adoptadas por el Gobierno y empezaremos sobre todo por la primera, este término que se ha acuñado en este Real Decreto en el que se habla de la vulnerabilidad económica. En esta vulnerabilidad económica, indicar que una persona se encuentra en vulnerabilidad económica cuando está obligada a pagar la renta del alquiler pese a estar en situación de empleo, ERTE o haya reducido su jornada por motivos de cuidados a causa del COVID-19. Ojo que también se incluye a empresarios o que también se incluye a autónomos. ¿En qué situación debe de estar un núcleo familiar para encontrarse en situación de vulnerabilidad económica según el Real Decreto? Tiene que cumplir estos 2 puntos, no uno de ellos, sino los 2 puntos a la vez. El primero, tener unos ingresos de la unidad familiar inferiores a 3 veces el IPREN. Sería exactamente 1.613,52 euros los ingresos que todo el núcleo familiar incorporase a los ingresos de la vivienda. Pero también debería de cumplir el segundo punto, que la renta de alquiler junto con los gastos y suministros básicos resulte igual o superior al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de la unidad familiar. Es decir, deben de coincidir tanto el punto 1 como el 2 para que ese núcleo familiar se encuentre en situación de vulnerabilidad económica. Veis también que hay unos porcentajes por los cuales a través de, en caso de tener hijos a cargo, en caso de personas mayores, de personas con discapacidad, pues hay una serie de especificidades en que cada caso es particular, pero quedándonos sobre todo con estas 2 ideas, con 3 veces el IPREN y con que la renta de alquiler no supere el 35% de los ingresos, podemos hacernos una idea clara de lo que sería la situación de vulnerabilidad económica según el Real Decreto. Bien, vamos al segundo punto, a detenernos ahora en cuanto a los propietarios con viviendas arrendadas. Los propietarios con viviendas arrendadas pueden tener 2 opciones. Por un lado, al finalizar el estado de alarma se pueden suspender de forma extraordinaria los desahucios hasta un plazo máximo de 6 meses, siempre y cuando se acredite ante juzgado la vulnerabilidad económica, disculpen, que habíamos comentado antes. La otra opción que tienen los propietarios es la de realizar una prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler de la vivienda habitual
por un plazo máximo de 6 meses hasta 2 meses después de la finalización del estado de alarma. Bien. ¿Qué ayudas puedo recibir si soy inquilino y me encuentro en estado de vulnerabilidad? Esto lo veremos con detalle más adelante, pero en principio serían las siguientes. Serían los microcréditos ICO con 0 intereses, avalados por el Estado. Estos microcréditos se devolverán en un plazo de 6 años, ampliable a 10 años en total. Estas ayudas irán directamente a abonar el impago de alquileres en un plazo máximo de 6 meses y para solicitarlo se debe acreditar situación de vulnerabilidad económica, volvemos al punto 1. Y también, en el caso de no poder devolver estos microcréditos, tendríamos unas ayudas directas de hasta 900 euros directamente del Estado, a los que se añadirían otros 200 euros en concepto de pago de suministros. Y vamos a ver ahora lo que comentábamos antes de los grandes tenedores. Reiteramos, los grandes tenedores para el Real Decreto serían aquellos propietarios con más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo garajes o trasteros, que no tendrían tal condición, según el propio Real Decreto, o también los que tengan viviendas con superficie construida superior a 1.500 metros cuadrados, de tal forma y manera que un propietario con 2 o 3 viviendas, si llegara a las 10 con una superficie construida de hasta 1.500 metros cuadrados o superior, también sería considerado por este Real Decreto como un gran tenedor. Bien. Aquí es importante decir que estos grandes tenedores deben de iniciar unas acciones en un plazo máximo de 7 días, una de estas dos opciones, dar una de estas dos opciones al inquilino para que elija entre una de ellas. Como digo, el plazo máximo es de 7 días laborables. Y una de las decisiones sería esta. O bien una reducción del 50% de la renta durante el tiempo que dure el estado de alarma y las mensualidades siguientes. Si al finalizar el estado de alarma continúa la situación de vulnerabilidad sin que pueda superar en ningún caso los 4 meses. Es decir, una reducción del 50% de la renta mensual que está cobrando ahora mismo. Y la segunda opción sería una moratoria en el pago de la renta que se aplicará de manera automática y que afectará al periodo de tiempo que dure el estado de alarma. Si posterior, igual que en el caso anteriormente expuesto, el estado de alarma continúa en situación de vulnerabilidad, continuará la moratoria sin poder superarse como máximo los 4 meses. Estas cantidades se prorratearán en las mensualidades durante al menos 3 años y empezará a contar cuando termine la moratoria. Importante, los grandes tenedores tienen que ser ellos los que inicien esta acción de acuerdo con el inquilino para llevar a término una de estas dos opciones que tienen que ofrecer directamente a sus inquilinos, reducción del 50% o moratoria en el pago de la renta. Continuamos. Vamos a ver ahora la adaptación que hace Mutua de Propietarios de este Real Decreto. Mutua de Propietarios, como compañía especializada en los seguros inmobiliarios, lo que hemos hecho ha sido ponernos en la situación en la que se encuentran nuestros clientes, tanto edificios, aunque no estamos hablando de edificios ahora, como hogar, y en este caso de lo que hablamos es del impago de alquileres. Por eso hemos tomado 4 medidas de ayuda a propietarios e inquilinos, ayudándoles a llegar a acuerdos y apoyándoles en las iniciativas que tomen como consecuencia de la crisis y del Real Decreto visto anteriormente de la crisis del COVID-19. La primera medida que adopta Mutua de Propietarios es la del aplazamiento o moratoria de las rentas. Aquí haríamos un aplazamiento de los meses de abril y mayo del 2020 que se pagarían prorrateados en los meses de junio a diciembre o en el acuerdo que ambas partes llegasen en caso de que fuese fecha posterior. Mutua de Propietarios seguirá garantizando el impago de estas rentas a través de su seguro de impago de alquileres, las rentas de los meses de abril y mayo, en caso de que no sean pagadas en los plazos que ambas partes hubiesen acordado. La comunicación del siniestro es muy importante. Siempre hago hincapié que nuestro condicionado indica que una comunicación de siniestro en caso de impago de alquileres tiene un plazo máximo de 45 días, pero como siempre os digo, avisarnos en el mismo momento en que se produzca el primer impago y aunque sea la mitad del mes, aunque el inquilino tan solo deba la mitad del mes, por favor ponerlo en conocimiento de Mutua de Propietarios porque iniciaremos las acciones, la reclamación amistosa en un primer paso y después las reclamaciones judiciales en caso de que sea necesario. Esta medida afecta a todas aquellas pólizas que hayan entrado en vigor antes del 1 de marzo del 2020. ¿Vale? Indicar también
que es imprescindible para acogerse a esta opción, trasladar a mutua de propietarios el documento del acuerdo de la moratoria firmado por ambas partes. Este documento también se encuentra en la parte derecha de la presentación, es el segundo documento de los 4 a los que os haré referencia después. Este documento os lo podéis descargar y sería el documento que es un PDF editable que podéis cumplimentar. Para eso ponemos nuestro servicio de asistencia jurídica a vuestra disposición. Después hablaremos de él para que os ayude en todo lo que es la confección y el acuerdo al que podáis llegar con los inquilinos. Este documento debe ser firmado por ambas partes y enviado a mutua de propietarios. En caso de que por la situación de confinamiento, en caso de que por la situación excepcional por la que pasamos, no sea posible aportar la firma de ambos, tanto arrendador como arrendatario, sería necesaria al menos la firma del inquilino, del arrendatario. Y en el momento en que ya no existiese el estado de alarma o que se acabasen estas medidas de confinamiento, necesitaríamos también la firma del propietario. Segunda medida que adopta mutua de propietarios con respecto a la situación excepcional que vivimos a consecuencia de la crisis del COVID-19. Condonación de alguna de las rentas. Bien, si el propietario, esta es una decisión del propietario, decide condonar alguna de las mensualidades de renta del inquilino, hemos visto algún caso, ya tenemos algún caso de estos meses, pues por ejemplo el mes de abril, que por la situación excepcional en la que estamos, algún propietario ha decidido pues condonar esa mensualidad al inquilino. En este caso, mutua de propietarios tendrá, el propietario tendrá la opción de solicitar el estorno de prima que será aceptado por mutua de propietarios. En este caso también se debe remitir el documento que tenéis a vuestra disposición, también en el margen derecho de la presentación, firmado tanto por arrendador como por arrendatario con el acuerdo entre partes de esa condonación de la renta o de las rentas a las que hayan llegado a acuerdo. Como os digo, para todos estos pasos ponemos a nuestra disposición a nuestro servicio de asistencia jurídica con el cual podéis contactar en horario laboral de 9 a 2 y de 4 a 7, de lunes a jueves y de 8 a 3 los viernes en los teléfonos que podéis ver en la pantalla. La siguiente medida que ha adoptado mutua de propietarios es el pacto para la reducción de la renta mensual. Si el propietario y el inquilino acuerdan reducir la renta mensual, el propietario también tendrá derecho a solicitar un estorno, una devolución. El estorno es una devolución por la parte de prima proporcional del periodo de cobertura que reste. También será necesario en este caso que nos hagan llegar el mismo documento firmado por ambas partes e igual que en los dos casos anteriores, si no es posible firmado por ambas partes, necesitamos que al menos sea firmado por el inquilino y en el momento en que se solucione este estado de alerta, este estado de confinamiento en el que estamos, firmado también por el propietario. También en este caso, como en todos los anteriores y prácticamente en general, ponemos a vuestra disposición nuestros servicios de asistencia jurídica para guiaros, para ayudaros a cumplimentar estos documentos, a cerrar estos acuerdos que a veces no son sencillos entre propietarios e inquilinos. Y vamos con el cuarto y último punto de esta adaptación que realizamos en nuestro producto mutuo alquiler con respecto al Real Decreto, sería el anticipo de las rentas impagadas en caso de declaración de siniestro por impago. Bien, hasta ahora en mutua de propietarios lo que hacíamos era anticipar las rentas a petición del mediador o a petición del propietario de la vivienda siempre y cuando estuviese interpuesta la demanda. ¿Qué ocurre? Ahora vivimos, debido a la situación excepcional en la que nos encontramos, una paralización de la actividad judicial, con lo cual no es posible presentar demandas. Ante esto, mutua de propietarios ha reaccionado de la siguiente manera. Seguiremos anticipando las rentas impagadas en caso de declaración de siniestro por impago y solicitaremos que nos envíen toda la documentación que necesitamos para aperturar la demanda y en el momento en que nuestros servicios jurídicos ya dispongan de esta documentación, ya consideraremos como presentada la demanda, que no la podremos presentar fehacientemente hasta que se aperture la situación de paralización de la actividad judicial que existe actualmente, pero comenzaremos ya a realizar mes a mes los pagos de las rentas. Recordaros que para aperturar un siniestro de impago necesitamos la siguiente documentación: justificación del impago, estos son los recibos pendientes de pago o un extracto de la cuenta donde se refleje las mensualidades impagadas, las mensualidades impagadas. Un justificante, esto es importante, de posibles comunicaciones
con el inquilino, muchas veces a través de WhatsApp, tenemos comunicación con el inquilino. Es importante que esta documentación se nos aporte para poder iniciar las acciones de reclamación amistosa o judicial en su caso. También el propietario debe hacer poderes para el procurador. Dadas las circunstancias actuales, si no es posible hacer que el propietario realice este poder, pues se lo solicitaremos en el momento en que se solucione este estado de alarma, que en principio sería para el próximo 26 de abril. Y también necesitamos para el anticipo de rentas este tercer documento. Aquí sí es un tercer documento que también tenéis a vuestra disposición en la margen derecha de la presentación, donde el propietario nos solicitaría ese anticipo de las rentas y nos autorizaría para iniciar las acciones legales oportunas en el momento en que la apertura de las sedes judiciales lo permitiese. Todo este Real Decreto y todas estas medidas, en principio, afectan hasta el periodo del estado de alarma. En principio, como ya sabéis por las noticias, el estado de alarma finaliza el próximo 26 de abril, pero no sería bastante probable, es bastante posible y a la vez probable que esa apertura o no sea total, si es que se finaliza el estado de alarma, que sea progresiva, no sabemos si por grupos de población, por sectores de actividad, lo desconocemos, o incluso también es posible, porque también lo ha dicho en las últimas declaraciones el Gobierno, la posibilidad de que se amplíe ese estado de alarma. Todas estas medidas, lógicamente, continuarían en esa situación de estado de alarma. Y para ponerle una nota de humor a esta situación, nosotros, Mutua de Propietarios, tenemos nuestro cumpleaños, cumplimos 185 años el próximo 30 de abril. Esperemos y deseemos todos que esa fecha 30 de abril sea ya la definitiva y podamos de alguna manera volver, si es posible, no digo la normalidad absoluta, pero sí que algún tipo de normalidad y que se acabe esta situación de confinamiento en la que nos encontramos. Vamos a continuar con la exposición. Vamos ya con el punto 4 y ya estamos finalizando. Vamos con las nuevas normas de suscripción de nuestro seguro de impago de alquileres. Lógicamente, dada la situación excepcional de todo lo que está ocurriendo con esta pandemia del coronavirus, hemos adaptado las normas de suscripción de nuestro producto de impago de alquileres a la situación actual. Entonces, todos los que habéis trabajado ya este producto con nosotros ya sois conocedores de la documentación que solicitamos y del perfil de inquilinos en caso de asalariados, autónomos, pensionistas, la documentación que solemos pediros. Pero ha habido algunas modificaciones que vamos a repasar muy rápidamente. Por un lado, los asalariados. Los contratos con antigüedad inferior a un año, a excepción de los indefinidos, dejan de ser aptos para el estudio de viabilidad. Recordar que antes se podían incluir si se justificaba continuidad con vida laboral. Por lo que respecta a autónomos y sociedades, la antigüedad en la empresa debe ser superior a un año y debe trabajar en alguno de los sectores de actividad indicados en el manual. Después veremos los sectores de actividad a los que nos referimos. Por lo que respecta a los inquilinos extranjeros que perciban becas y ayudas, no serían aptos para estudio de viabilidad y dejan de computar los ingresos por arrendamiento de otras viviendas. Antes computaban al 50% estos ingresos y ahora mismo no, en nuestro manual de suscripción no tendríamos en cuenta estos ingresos por arrendamientos de otras viviendas. Importante este último punto, los contratos de alquiler en vigor. Además del escrito de no morosidad, deberá aportarse en todos los casos documentación económica actualizada de los inquilinos y avalistas. Ahora veremos la documentación que solicitamos en cada uno de los casos. Bien, vemos ahora en esta imagen los perfiles de cada uno de los inquilinos, de los posibles candidatos a inquilinos en una vivienda o de los inquilinos que ya estén ocupando una vivienda que ya se encuentre alquilada. En el caso de asalariado, contrato indefinido con 2 meses de antigüedad en la empresa o otro tipo de contrato con antigüedad superior a un año. En caso de autónomos o empresas, antigüedad de al menos un año, como decíamos, e importante, revisamos aquí las actividades que tendremos en consideración a la hora que aceptaremos, a la hora del estudio de viabilidad. Aquí también tenemos en cuenta la situación actual, situación excepcional y
los ramos de actividad, las actividades que ahora mismo se encuentran en primera punta de lanza y que se encuentran al frente de esta situación excepcional en la que nos encontramos. Por eso queremos, de alguna manera, dar acomodo asegurador pues, a todo lo que es el ámbito de alimentación, a todos los trabajadores del sector de la alimentación, bebidas, productos, bienes de primera necesidad, farmacéutico, médico, óptico u ortopédico, estancos, prensas, papelería, combustible, gasolineras y demás, equipos tecnológicos y telecomunicaciones, productos higiénicos, tintorerías y lavanderías, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico, correspondencia, administradores de fincas y todos los profesionales relacionados con el ámbito asegurador, agentes, corredores, trabajadores de compañías, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de los jubilados tendremos en cuenta los certificados de pensiones, como hasta ahora, y en el caso de inquilinos sin ingresos tendremos en cuenta los ingresos de los avalistas o garantes, que serían imprescindibles para contratar el seguro y tendrían que tener algunas o que cumplir los requisitos que hemos comentado anteriormente. Recordamos ahora que Mutua de Propietarios, a la hora de hacer el estudio de viabilidad, tiene en cuenta diversos factores, entre ellos uno de los más importantes, que la renta anual no supere el 45% de los ingresos justificados. Es importante este 45% porque esto nos dota de un nivel de tolerancia que no existe en el mercado. Otras empresas del sector, pues ese nivel de tolerancia llega apenas al 30-35% en algunos casos, y este nivel de tolerancia del 45% permite que tengamos acomodo para un mayor número de inquilinos. Al fin y al cabo queremos dar una respuesta asegurada a todos aquellos que encajen dentro de nuestro perfil de riesgo. Ni que decir tiene que si hay un inquilino si hay más de un inquilino, los ingresos serían acumulables en caso de ser una pareja. Por poner el ejemplo anterior del 45%, si, por ejemplo, yo tuviese unos ingresos netos mensuales de 1.000 euros, tendría acceso a una vivienda de hasta 450 euros de alquiler mensual. También, lógicamente, tendríamos en consideración las incidencias en caso de impagos anteriores. Reitero en este momento, antes de ver la siguiente presentación, ya estamos llegando al final, por lo cual reitero las preguntas. Por favor, todos aquellos que lo deseéis, podéis realizar vuestras preguntas en la opción del interrogante que tenéis a mano derecha en la presentación. Ahí podéis dirigir directamente vuestras preguntas. Seguro que mi compañero Manel Díaz ya está respondiendo a esas preguntas a nivel privado y ahora, al final de la presentación, lo que hará será un resumen de todas ellas o hará, de alguna manera, sacará las preguntas, perdón, más importantes para responderlas a todos los asistentes. Bien, continuamos y vemos ahora la documentación que debe acreditar cada uno de los candidatos a inquilinos. En caso de asalariado, esto la mayoría de vosotros lo conocéis, serían las dos últimas nóminas del inquilino y, en su caso, del avalista. Acreditación de su antigüedad en la empresa, que normalmente suele venir detallado en la nómina. Si no es así, debemos de detallarlo, y en contratos temporales, como comentábamos antes, en este momento, salvo que tengan una duración superior al año, no van a ser tenidos en cuenta para el estudio de viabilidad. En cuanto a autónomos, acreditación de fecha de alta como autónomo en la empresa, última declaración de la renta, última declaración de IVA, de ingresos a cuenta de IRPF u otro justificante que acredite la continuidad en la actividad. Por lo que respecta a la empresa, el modelo 200 de Hacienda, últimas cuentas anuales, cuenta de pérdidas y ganancias. En caso de jubilados, certificado de pensiones, como siempre, esto no se ha modificado, no ha cambiado en absoluto. Y en el caso de inquilinos sin ingresos, debería ser el avalista o avalistas o garantes los que cumpliesen algunos de los requisitos anteriormente mencionados y los que nos facilitasen la documentación que solicitamos. Recordar que para la emisión de la póliza debemos de remitir también el documento de identidad de los inquilinos y avalistas. También el contrato de alquiler firmado por ambas partes, tanto por inquilino como avalista, y aquí también queremos hacer una pequeña salvedad en esta situación de confinamiento en la que nos encontramos y de forma excepcional, mientras dure la situación actual, podríamos aceptar contratos firmados únicamente por el inquilino y que a posteriori, cuando sea posible, sean firmados también por el propietario. En este caso también aceptaríamos la contratación de la póliza. Y
Importante también, como os comentaba antes, en caso de contratos de alquiler antiguos, en caso de contratos de viviendas que ya se encuentren ocupadas y que no tengan seguro de pago alquileres, precisaríamos un escrito de no morosidad por parte de la propiedad para poder emitir la póliza. Comentaros, y los que nos conocéis, que sois seguramente la inmensa mayoría, sabéis que nuestra respuesta para las viabilidades de impago de alquileres es muy rápida, solemos contestar, si bien tenemos un cierto acuerdo de que es una hora, solemos contestar apenas en cuestión de minutos, tanto vía web como cuando nos enviáis la documentación por correo electrónico. Os invito también a que lo sigáis haciendo, preferiblemente vía web, pero también, si lo deseáis, que podáis hacerlo por correo electrónico, ya que ahora mismo, por la situación en la que estamos, la mayoría estamos trabajando desde nuestro domicilio, no tenemos los medios materiales suficientes en ocasiones para poder escanear y elevar la documentación vía web. Si bien es cierto que siempre solicitamos que se haga vía web, principalmente porque es más rápido, en cuestión de 2, 3, 5 minutos tenemos la respuesta directamente en nuestro correo electrónico de la viabilidad. Comentar que dentro de los documentos, y ya es el cuarto y último documento al que hago referencia, en el margen derecho tenéis lo que llamamos FAQs, que es el acrónimo en inglés de las preguntas frecuentes. Es un documento muy interesante porque lo que hace es un resumen de todo lo que hemos ido viendo y ampliando información sobre todo lo que yo he dicho hasta ahora. Con lo cual, es importante que todos aquellos que lo deseéis, podáis descargaros ese documento, decir que ese documento también se encuentra incluido dentro de vuestra web de mediadores. También tenéis la opción de fax, de preguntas frecuentes, y ahí tenéis colgado ya desde el lunes de esta semana esas preguntas frecuentes con las respuestas, que os permitirán a su vez dar respuesta a aquellas inquietudes de propietarios e inquilinos cuando tengan que tomar decisiones en todas estas opciones que nos da el Real Decreto. Para terminar, y ya finalizo, nos vamos con los riesgos excluidos de contratación en el seguro de impago de alquileres. Por un lado, tendríamos los alquileres de temporada, los alquileres de local de negocio, no trabajamos este ramo en nuestra entidad, los subarriendos, los contratos de alquiler rústicos y los inmuebles que carezcan de las condiciones legales de habitabilidad. Tampoco, lógicamente, las viviendas secundarias. Y finalizamos con la presentación y vamos a pasar ahora ya al turno de preguntas. Bien, espero haber sido lo más rápido y ágil posible y a su vez indoloro. Ahora, en el turno de preguntas, voy a dar paso directamente a mi compañero Manel para que él sea el que responda directamente a todas vuestras preguntas. Ya lo habrá hecho, como habíamos comentado, a través de forma privada cada uno de los que habéis hecho las preguntas, y ahora haremos un compendio de las preguntas para responderlas y que todos los asistentes puedan escucharlo. Sin más, le doy paso directamente a Manel y al final haremos la despedida, que la haré personalmente. Manel, todo tuyo. Vale. Buenas, ¿me oís bien, Mario? ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Vale, perfecto. Bueno, pues si queréis, hago un pequeño resumen, ¿vale? De algunas de las preguntas, pues, más interesantes creo que han ido saliendo, y luego creo que todavía hay unas cuantas que me han quedado pendientes de contestar, y si queréis, pues las vamos contentando in situ, y si no, pues, os las contestamos posteriormente por mail o Bien, vemos cómo lo hacemos. sí, si te parece bien, Manel, lo que podemos hacer es ir respondiendo a las preguntas en las que hayas visto más importantes o todas ellas, depende del tiempo que tengamos, no sé el número de preguntas que has tenido, y respondiéndolas. Y aquellas que no hayamos tenido tiempo a respondernos, nos comprometemos, tanto tú como yo, a respondérselas directamente a aquellos vía correo electrónico, aquellos mediadores que nos la hayan hecho. Puedes empezar, si te parece, por aquellas preguntas que ya te hayan hecho, para que sean conocedores el resto de asistentes de la respuesta, tanto de la pregunta como de la respuesta. Vale, pues por ejemplo hay una pregunta de Jorge Taboada, ¿vale? Que ha preguntado el tema de los adelantos de rentas, ¿vale? Le preocupaba un poco el tema de los asegurados, ¿vale? Pues todo el tema de que los problemáticas que van a tener ahora para no poder cobrar las rentas, ¿vale? Hasta que otra vez pues se ponga en marcha toda la actividad judicial, ¿vale? Pues en este sentido, un poco como lo has explicado posteriormente en la presentación,
¿vale? Nosotros tenemos la alternativa de adelantar rentas, ¿vale? Siempre que el siniestro se aclare entre los 45 días, ¿vale? Y debido al estado de excepcionalidad en el que nos encontramos, pues entonces nosotros, una vez nuestro abogado esté en disposición de las demandas, o sea, de poder efectuar la demanda de reclamación y cantidad, pues ya procederíamos al adelanto de estas rentas, ¿vale? Que es una de las adaptaciones, ¿vale? Que hemos hecho desde Mutua a la situación actual. ¿Vale? Otra de las preguntas que más se ha repetido es todo el tema de, bueno, de firmas, ¿no? De estos anexos a los contratos de alquiler, que bueno, que debido también al estado de alarma, pues que a veces se hace un poco complicado el que el anexo, tanto sea de condonación o moratoria, pues que esté firmado por ambas partes. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo en estos casos es que únicamente estamos solicitando el anexo firmado por los inquilinos, ¿vale? De esta manera entendemos que como es el asegurado, que es el propietario, el que nos solicita esta modificación de renta, estorno, etcétera, pues al tener el anexo firmado por los inquilinos y el que nos lo aporta es el propietario, entendemos que ambas partes están conformes, ¿vale? Por tanto, cuando no sea posible obtener el anexo firmado por ambas partes, mientras lo tengan firmado los inquilinos, pues no habría problema, ¿vale? Lo único sí que recordar que una vez finalice el estado de alarma, sí que sería conveniente aportar el documento firmado por ambas partes, ¿vale? ¿Alguna pregunta más, Manel? Sí, voy mirando a ver. Bueno, sí, más o menos. Luego, si hay preguntas más concretas, así ya de hogar, alquiler. Principalmente. Nos quedan algunas preguntas por contestar, como queráis. Las vamos respondiendo in situ, si queréis las que... Sí, Manel, si tenemos posibilidad y podemos responderlas in situ, mejor para que así los asistentes puedan saber la respuesta en directo. Pues perfecto. Entonces, bueno, estaba por aquí una pregunta de Jorge Pedregal, que comentaba que estos cambios que hemos comentado en los requisitos del estudio de viabilidad, si era provisional, ¿vale? Entonces, sí, actualmente esperamos que sea provisional, lo que no sabemos hasta qué punto. Es decir, una vez iniciemos el estado de alarma, seguramente no volvamos en el mismo día a las condiciones anteriores. Seguramente esperemos unos meses más, ¿vale? Entonces sí que en principio son provisionales temporales, pero ahora mismo tampoco sabemos hasta cuándo, ¿vale? Bien. La Vamos con siguiente, otra. la siguiente pregunta de Alba, que comentaba, en los STP se incluye el certificado de eficiencia energética a partir del segundo año. Pero esto es obligatorio desde el momento en que la vivienda se publicita en la inmobiliaria. Sí, a ver, este tema siempre es un poco más controvertido, ¿vale? Al final nosotros, este certificado de eficiencia energética que ofrecemos gratuitamente, siempre lo hemos encarado más a un tema ya de renovación de la póliza, ¿vale? Más que en un tema de nueva producción, siempre es más de cara a la renovación de... Es decir, sí que es correcto como indicas que en la nueva producción, que es quizás en el momento en que el propietario tiene más la necesidad de, pero nosotros únicamente ahora mismo lo damos bueno, lo daríamos en la siguiente póliza, o sea, en la renovación de póliza. O sea, cuando finaliza el contrato de la póliza en vigor y tienes que volver a alquilar y deberían entrar otros inquilinos y tendrías que volver a tener certificación energética, entonces, ¿cuándo podrías hacer uso de esta cobertura? Sí, si me permites, Manel, en este caso, y contestando a Alba, sí que es cierto, lógicamente, que las inmobiliarias, a la hora de publicitar un inmueble, pues tienen obligación de tener este certificado de eficiencia energética de la vivienda y
En estos casos sería útil a la renovación porque, como comentaba en la presentación, este certificado tiene una validez de 10 años y a la renovación, en caso de que tuviesen la póliza contratada en mutua de propietarios y esta tuviese una antigüedad de al menos un año, pues sí que podían beneficiarse de la gratuidad de ese certificado de eficiencia energética. Continuamos, Manel, si te parece. Venga, pues la siguiente que teníamos por aquí pendiente es de Mamen Ezquerro. Entonces comentaba, bueno, el tema de la posibilidad de una cobertura con 5 horas de limpieza cuando el inquilino se marche. Sí, esto también lo han comentado anteriormente. Sí, tanto en el producto de impago de alquiler, ¿vale? Tenemos la opción de contratar un servicio de limpieza en el hogar, ¿vale? En el caso de impago de alquiler, este servicio, ¿vale? Se contrata en pack juntamente con otros 2 servicios, que son el de cerrajería, fontanería y electricidad de urgencia, ¿vale? Y el de conexión con profesionales. Entonces, en el caso de impago de alquiler, creo que aproximadamente el coste es de unos 35 euros, ¿vale? Es de contratación opcional. Y en el producto de hogar, ¿vale? En caso de que sea para el propietario de la vivienda, también tenemos este servicio por, o sea, limpieza del hogar. Y aquí sí que se contrata exclusivamente este servicio. Lo que pasa es que creo que son 4 horas y no 5 en hogar. Sí, ¿Vale? Pero Manel. se puede Sí, contratar tanto en hogar como en impago este servicio. correcto. Solo una aclaración, si me permites, Manel. Es cierto, en la cobertura de hogar serían 4 horas y en la cobertura de impago alquiler es 5 horas. Sería una limpieza integral de la vivienda, utilizando, eso sí, como decía en la presentación, los medios materiales que la propiedad nos facilite para realizar este servicio de limpieza. Continúa, Manel, por favor. Vale, la siguiente, bueno, habla de suelo maltratado, agujeros de taladro en paredes y desperfectos similares si se cubrían por alguna de las pólizas. Bueno, esto en principio podría tener cobertura por la garantía de actos vandálicos, ¿vale? De los inquilinos. Entonces aquí esta garantía es contratable de forma obligatoria en el producto de impago de alquiler y en el producto de hogar también la tenemos, también se puede contratar para propietarios de vivienda alquilada, ¿vale? Entonces puede contratarse tanto por hogar como por impago. Aclarar en este punto, Manel, que la cobertura de actos vandálicos al continente, para que tenga cobertura a cualquier tipo de siniestros de este tipo, tiene que haber al menos un mes de impago. Sí, correcto. En el producto de impago alquiler sí está vinculado al impago de rentas. En el caso del producto de hogar, ¿vale? Al no haber cobertura de impago de rentas no está vinculado, ¿vale? Correcto. Es la matización. Continuamos. A ver, continuamos. La siguiente pregunta de Gonzalo Vega comentaba el supuesto de viviendas arrendadas por el propietario que se puedan suspender los desahucios al finalizar el estado de alarma, como medida recogida en el Real Decreto. Bueno, aquí lo que hay es una de las medidas, ¿vale?, aprobadas por el Gobierno, es, bueno, sí que se aplaza, ¿vale?, el lanzamiento hasta un máximo de 6 meses, ¿vale? Pero siempre a contar desde que la persona se encuentra en situación de vulnerabilidad. Entonces, bueno, en estos casos los inquilinos tienen que demostrar esta situación de vulnerabilidad y luego pasa todo a servicios sociales para intentar encontrar una alternativa a la vivienda habitual. En todo caso, desde Mutua, estos meses de demora además, seguiríamos dando cobertura, ¿vale? Entiendo que es la principal preocupación. Bien, Manel, me comentan que nos estamos empezando a pasar de tiempo. Si te parece y disponemos de ellas, 2 preguntas más y finalizaremos. Vale. Vamos a ver la siguiente pregunta de Elena Hernández. Comenta, ¿el seguro de impago lo pueden contratar en cualquier momento del contrato de arrendamiento siempre y cuando tengamos la solvencia aprobada? Sí, es decir, es un poco las limitaciones, uno de los cambios que creo que ha comentado Mario en la explicación, ¿vale? En caso de contratos vigentes, de los cuales se quiere hacer una póliza de seguro de impago de alquiler,
solicitamos, bueno, pues un escrito de morosidad, ¿vale? De acuerdo, no ha habido impagos ni retrasos en el pago de las rentas hasta la fecha. Y pedimos también documentación económica de los inquilinos, ¿vale? Entonces, si el estudio es viable, pues puede hacerse la póliza sin ningún tipo de problema. Vamos con la última, Manel. Venga, entonces la última, que sería aquí, tenemos la de Mamen Ezquerro. Si el propietario acepta una reducción de la renta durante el estado de alarma, multa de propietarios se lo abona al propietario. Igualmente se acepta condonación de la renta y cuánto tarda la multa de propietarios en hacer esta devolución. No, en estos casos, ¿vale? En los que se acepta una reducción o moratoria entre propietarios e inquilinos, Mutua no abona esta reducción o adelanta los importes de la moratoria, ¿vale? Al final, el producto de impago de alquiler lo que te garantiza es un incumplimiento del contrato, o sea, un impago de estas rentas. En estos casos lo que hay es un acuerdo entre propietarios e inquilinos por los cuales se decide o condonar una parte de la renta o aplazar estos pagos a posteriori, ¿vale? En ninguno de estos casos cubrimos estas, o sea, en caso de condonación, no cubrimos esta condonación, ¿vale? Y en caso de moratoria, no adelantamos estos meses de moratoria. Lo que sí es que si a posteriori a causa de la moratoria, las rentas que se han pactado a posteriori tienen un impago, entonces sí que garantizamos el importe de estas rentas, ¿vale? Pero siempre que se impaguen, pero no avanzamos ni pagamos el importe de la condonación. Muy bien, Manel, pues muchas gracias por tus respuestas. Todas las preguntas, tal como comentaba anteriormente, todas las que hayáis hecho van a ser contestadas a cada uno de vosotros. Nos encargaremos personalmente, tanto Manel como yo, de haceroslas llegar por correo electrónico. Vamos a finalizar, no sin antes incidir un poco en la presentación que acabamos de hacer. Incidir en que aprovechemos de esta situación excepcional. Vamos a salir, seguro que vamos a salir con la ayuda de todos, vamos a salir con vuestra ayuda, queremos ir de la mano con vosotros para ayudaros también en todos los ámbitos comerciales que tengáis con nosotros y ayudaros en todas las gestiones que tengáis que hacer, particularmente con vuestros clientes de alquiler. Saldremos de esta situación, pero aprovechemos el tiempo. Nos dirigimos hacia unos meses de incertidumbre, unos meses donde la crisis nos va a azotar. Por lo cual es necesario que aprovechemos el tiempo que tenemos ahora. Hablemos con nuestros clientes, busquemos, repasemos nuestra cartera de clientes, hablemos con ellos, busquémosles soluciones, asesorémosles, todos aquellos propietarios, todos aquellos inquilinos, ayudémosles a buscar soluciones en esta situación de incertidumbre, en esta situación difícil. No pretendemos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Debemos de tener en cuenta que es en escenarios de crisis donde nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Es ahora, precisamente ahora que tenemos tiempo, cuando debemos de aprovechar para dirigirnos de forma directa y de forma cordial con nuestros clientes para intentar darles soluciones. Quiero, para finalizar ya, además de agradecer a Manel su intervención, recordar que quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado y recordaros también y agradeceros vuestra presencia, que ha sido masiva. Más de 100 personas han acudido a este llamamiento que hemos hecho para la primera ponencia, que después iremos desarrollando en el resto de delegaciones. Mis compañeros delegados irán haciendo presentaciones en todas las delegaciones y nos ha tocado en este caso ser los primeros. Agradeceros, como digo, más de 100 personas las que se han conectado a esta presentación. Agradeceros profundamente vuestra confianza en nosotros. Aquí estamos trabajando al 100% para daros servicio en todo lo que podamos y desearos, de verdad, desearos sinceramente que tanto vosotros como vuestras familias y como todos vuestros compañeros y amigos se encuentren bien tanto ahora como en las próximas semanas.